Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Horacio García, gerente de producto de SonyWorld dentro de Maps. Les quiero agradecer nuevamente por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión de habilitamiento de SonyWorld 123. Hoy nos acompañan Andrés González, Beatriz Valdés y José Atencio. El día de hoy les platicaremos acerca de la habilitación técnica. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos. Les doy la palabra a Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Horacio. Pues nuevamente, bienvenidos. Entonces, en la medida de lo posible, podamos hablar obviamente de las soluciones, pero vamos a hablar principalmente de generación 7. O sea, vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver en la parte de firewalls, sobre todo tratando de homogeneizar generación 7. Vamos a profundizar un poquito más en cuestión de datos. También lo que pretendemos es hacer un demo explicando un poco la nueva consola ya en vivo y poder diferenciar los principales cambios. O sea, ¿qué hay de mejora? Hablamos mucho de generación 7 o hemos hablado mucho, pero ya en la consola, ¿qué cambios podemos ver nuevos que nos puedan ayudar a hacer una mejor implementación, que nos puedan ayudar a dar información más confiable al cliente? Todo esto que nos puede ayudar tanto en la parte de implementación como en la operación misma y la post-implementación, es decir, qué yo puedo ofrecer una vez que ya está implementado y que estoy detectando y que tengo información, qué más me puede proveer el mismo firewall o ya la generación 7. Vamos a hablar también un poquitito en la diferencia del Sony OS y el Sony OS X, generación 7, que tal vez no lo tengamos muy presente. Y vamos a ver estas demos y vamos a aprovechar para hacer diferenciador principalmente, ¿no? Y también vamos a hablar acerca de los recursos que tenemos disponibles para la parte técnica, es decir, muchas veces dónde podemos encontrar información que me ayude a mí a dar un soporte, que me ayude a mí también a hacer una habilitación técnica, que me ayude a hacer un deployment, que me ayude, o sea, dónde puedo encontrar información y qué herramientas tengo de auxilio para poder tener esa información y poder salir avante ante algo que se me presente en la implementación. Y por ahí mencionaremos también cuál sería o qué debería ser hablar de un caso de soporte que no se me ha resuelto, cómo nos podemos apoyar nosotros como equipo aquí en LATAM o en México para algún caso de soporte también, que vale la pena tenerlo ahí a la mano. Entonces estamos hablando de varios temas. Vamos a arrancar con la parte de las soluciones de SonyWorld. Hablamos de las soluciones de SonyWorld de una manera muy rápida. Las mencionamos, simplemente voy a hacer como una especie de compendio, también muy rápido, que hoy en día SonyWorld tiene esta plataforma en la nube, lo que le llamamos nosotros Cloud Capture, la plataforma de la nube del SonyWorld, y que parte de las soluciones de SonyWorld, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con Network Security, que son los firewalls, la parte de Endpoint, que es la parte de Next Generation Antivirus, el cliente unificado de SonyWorld, tenemos Email Security, que es toda la parte de seguridad para el correo electrónico en Gateway con diferentes capas de seguridad, spam, phishing, spoofing, protección vía URL, el antivirus, ¿no? Que tiene diferentes capas y es una solución Gateway que se integra con Office 365, con G Suite, con cualquier servidor prácticamente de SMTP. Toda la parte de Cloud Edge, que tiene que ver con ese concepto de SASE y Zero Trust Network Access, y que va muy enfocado a la parte de SASE. Entonces, por un lado tenemos Next Generation Firewall, el Network Security como tal, tenemos Endpoint Security, que es el Next Generation Antivirus, tenemos Email Security, que es la parte de seguridad gateway para correo electrónico, Cloud Edge, que es la parte de SASE, de SonyWorld, y que hoy en día estamos caminando hacia esta solución de acuerdo a SASE, y que hoy en día tenemos hasta Zero Trust Network Access, SMA o Secure Mobile Access, que es toda la parte de conexión remota, también en Zero Trust, y que es un ambiente on-prime. Digamos que en la parte de Cloud Edge es tipo SaaS, SMA es tipo on-prime. En toda la parte de APS o Wi-Fi Security, los Access Point, toda la parte inalámbrica, toda la parte de CAS con Cloud Application Security para protección de todo lo que tiene que ver con servicios tipo SaaS como G Suite, Dropbox, Box, el mismo Office 365 en sus diferentes aplicaciones, como es el correo, como es el OneDrive, como es el mismo SharePoint, e inclusive el Team, por lo que se comparte vía SharePoint, ¿no? Los switches de capa 2 que tiene SonyWorld y que vienen a complementar toda la parte de este concepto de SD-Branch, y que hoy en día voy a enfocar un poquitito el demo hacia ese concepto, hacia el concepto de SD-Branch, que puede ser interesante para varios. Entonces, todas estas son las soluciones de SonyWorld que tiene hoy en día. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando principalmente de Next Generation Firewall en la parte de Network Security. Y también hablamos acerca de este modelo de Boundless Security, donde, si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos todas estas
multicapas de protección y que hoy en día son vectores de ataque que a través de estos llegan ciertos ataques. O sea, estamos hablando de email, estamos hablando de aplicaciones SaaS, de IoT, de la parte de Network Security, de Email Security. O sea, estamos hablando de todas estas capas y que SonicWall cubre cada una de ellas y cómo a través de estas soluciones, a través de nuestro Capture Labs y nuestro guía de información que tenemos en la nube, pues hacemos frente al 99% de las amenazas que llegan por alguno de estos vectores y que el 99% lo detectamos. Y el 1% lo pasamos a nuestro sandbox, ¿no? Este sandbox es Capture ATP, que está compuesto por 4 motores: hipervisión, emulación, hipervisión, y lo que tiene que ver con RTMI, que es el propietario de SonicWall, y que el 1% lo identificamos ahí y lo paramos y lo podemos bloquear y tenemos la capacidad de bloquear hasta no tener el veredicto, y si no, lo dejamos pasar. Aquí hay, digamos que a nivel de competencia, en cuanto a sandbox, pues tenemos varias ventajas. Por un lado es que podemos bloquear hasta no tener el veredicto, otros vendors lo dejan pasar, escaneamos todos los puertos, complementamos con este grid que tenemos a nivel mundial, con más de casi 10 billones de firmas o más en estos 30 años, que vamos compartiendo estas firmas conforme las vamos identificando y va creciendo esta base de datos, y que tenemos el RTMI, que es el motor propietario de SonicWall. O sea, es decir, Real-Time Deep Memory Inspection es el motor propietario de SonicWall, y que yo les mencionaba que, bueno, que tenemos galardonado ahí con 100% de efectividad en este sandbox de SonicWall, y que es parte del modelo y que es parte de Capture Security Center. Imagínense que todo el modelo de Boundless Security, por un lado tenemos la plataforma en la nube, en esa parte de la plataforma en la nube tenemos nuestro Capture Labs, que es estos laboratorios de investigación y desarrollo, y que además tenemos este grid de amenazas que conocemos todos nuestros clientes, y que también en esa nube pues tenemos montado el Capture ATP, tenemos montado Capture Security Center, que es el panel único, y que todo esto, con toda la solución de productos, pues formamos este Boundless Security, y que a través de Capture ATP hacemos honor a uno de nuestros pilares principales que tiene que ser con Boundless, conocer lo desconocido a través de Capture ATP. Sandbox para poder identificar amenazas no conocidas. Tenemos unas certificaciones de ISALab que van para Capture ATP y que en la protección avanzada, ¿no? Es decir, podemos identificar o todo lo que es protección avanzada, que es Capture ATP, que tiene que ver con este sandbox para amenazas no conocidas, y que a través de estos 35 días de pruebas, SonicWall tuvo un récord perfecto. Pero no solamente en una prueba, sino van 2 cuartos que se hace esta prueba, y en los 2 SonicWall ha salido con este récord perfecto. Como pueden ver ahí, fueron 35 días, estamos hablando de 1,400 y tantas pruebas, donde pues prácticamente todos los ejemplos fueron detectados, ¿no?, de las amenazas conocidas o nuevas, y que no con aplicaciones 891, y con esto nos da un 100% de efectividad de detección de amenazas no conocidas, 0 falsos positivos, fueron estos 35 días consecutivos, y también la certificación de ISALab. Entonces ahí tenemos esta parte. Algo interesante es que, si se dan cuenta, pues bueno, SonicWall en este segundo cuarto, en el primer cuarto, pues sale entre los primeros. Pues estamos hablando que SonicWall como 100%, por ahí solamente está Trine Micro, y si se dan cuenta, en toda esta vendors que hicieron prueba, pues solamente SonicWall y por ahí Juniper, que son de los que tenemos en Firewall, pero si dan cuenta, otros competidores como Palo Alto, inclusive Fortinet, no participaron. O sea, es decir, no quisieron entrar en estas pruebas, o si entraron, pues simplemente no aparecen en los principales, ¿no? Y SonicWall, con 2 cuartos consecutivos, aparece ya con un 100% de efectividad, ahí al lado de Trine Micro. Juniper por ahí es más cercano, 97.7, 99.7. Entonces, aquí también es un dato muy importante, y que hoy en día dirán, pues ¿esto qué, no? Pues bueno, hoy en día, dado el incremento de amenazas nuevas, pues damos una protección avanzada con estos números, ¿no? Con este porcentaje del 100%, ¿no? Entonces, también es un dato importante. Capture ATP es parte de todos los productos de SonicWall. O sea, es decir, hoy en día, pues todos los productos de SonicWall tienen la capacidad de hacer Capture ATP. O sea, es decir, todos los productos que mencionamos, firewalls, Wi-Fi, CAS, Email Security, la parte de antivirus, ¿no?, a través de Capture Client, la parte de SMA, Cloud-Ace, o sea, todos estos tienen la capacidad de hacer Capture ATP. Es parte de la solución, y que, bueno, tenemos una que es en la nube, y que también tenemos una solución on-prem como tal. Hablando ya de generación 7, aquí voy a entrar un poquito ya a datos un poquito más profundos. SonicOS 7.
¿Qué es? Por un lado, generación 7 en SonyWall. Digamos que la generación 7 es una unión de dos cosas. Por un lado, hardware y por otro lado, software. Cuando hablamos de software, hablamos del firmware o hablamos del sistema operativo de los firewalls. Entonces, tenemos dos cosas nuevas. Por un lado, nuevo hardware y por otro lado, nuevo firmware como tal. Hablando de hardware, vamos a ver mayor características y con cosas muy, muy interesantes para este segmento o para los segmentos de cada uno de los firewalls. Estamos hablando desde firewalls que van a segmentos small business o SMB, más bien decir que desde esos equipos, de los TZs, tenemos equipos con multigigabit, con dobles fuentes de poder, por ejemplo, ¿no? Y poder llegar hasta los equipos high-end, que tenemos equipos en la serie más alta, con puertos de 100, 40 gigabit, por ejemplo, y que soportan multistancia y que soportan nuevo sistema operativo también, pero en la versión X7. Entonces, aquí ya empiezo a hablar en que tenemos hardware nuevo con performance superiores que nos permite alcanzar performance de rendimiento muy superiores a sus antecesores, con características de hardware no vistas en cada uno de los segmentos y que nos permite tener estos performances muy altos, que hoy en día son especialmente importantes, por ejemplo, cuando hablamos de una inspección, por ejemplo, de DPI SSL, por ejemplo, que hoy en día empieza a ser cada vez más necesario poder inspeccionar este tráfico. Entonces, el rendimiento contra el DPI SSL es importante, por lo tanto, a nivel de hardware, esto nos permite poder inspeccionar una mayor cantidad de este tipo de tráfico encriptado, ¿no? Y por otro lado, el hardware, y por otro lado, nuevo sistema operativo, completamente rediseñado, y que hay un core del sistema operativo que le llamamos Sony Core, y sobre ese core tenemos dos versiones. Sony OS 7 y Sony OS X7. Pero básicamente ahorita, en este momento, Sony OS 7 orientado a lo que vendrán siendo TZs y NSAs y Sony OS X7 orientado a NSPs y orientado a NSV, que es en la parte virtual. En general, el nuevo sistema operativo, hablando ya de sistema operativo, una nueva interfaz gráfica, orientado no solamente a la usabilidad del usuario, sino orientado a manejar una mejor experiencia por el usuario. Entonces, hay cosas muy interesantes que tienen que ver con el home, o sea, la página principal, que ya veníamos manejando en otras versiones, digamos, de consolas, donde un home nos permite ver todo en un solo lugar a través de dashboards muy orientados a tener un top de lo que está ocurriendo, a tener top sobre network, sobre amenazas, sobre en general, poder ver el equipo, poder ver el Capture ATP, poder ver el SD-WAN, o sea, poder ver todo en una sola pantalla, en un solo lugar, solamente a través de un clic poderme cambiar, que es parte de una de las diferencias y la rapidez con que podemos consultar información. Por otro lado, en Sony OS 7 hablamos de multistancia, hablamos ya de profiles de seguridad para hacer reglas y algunas cuestiones de este tipo. Sony OS 7, como les mencionaba, muy orientado hacia la parte de LX, muy orientado hacia la parte de NSPs, hacia la parte de los virtuales, y TZs, bueno, con la versión Sony OS 7 como tal, ¿no? Todo a través de este panel en un solo lugar y que el Sony OS 7 va más orientado a manejar control a través de reglas en una sola pantalla y mantener una política unificada, como vamos a ver ya a detalle. Esta es un poquito la evolución de las interfaces que ha tenido SonyWall y cómo las hemos ido alineando más hacia la parte de usabilidad o más a la parte de la experiencia del usuario. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, el dashboard de los firewalls, muy similar al Wi-Fi Cloud Manager, a la topología de la red para poder ver completo la topología, que ahora ya la tenemos también en la parte de Wireless Network Manager, Network Security Manager, o sea, todas las consolas con un look and feel muy similar. Lo que nos permite es, de una manera u otra, que el usuario esté familiarizado con el tipo de consola que va a manejar. Entonces, esto le permite que sea más fácil de adaptar estas nuevas consolas o nuevas soluciones, porque el look and feel es muy similar y la forma de hacerlo, ¿no? Obviamente, cada pantalla va cambiando conforme al detalle que se requiere para la solución que vamos a administrar. Pero el tipo de menús, el tipo de dashboard, el tipo de organización dentro de ellos nos permite adaptar de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, que también es parte de la tendencia. Ahora bien, ya entrando en la parte de Next Generation Firewall, toda esta reingeniería, como les comenté, en el sistema operativo y que lo vamos a ver en la consola, que podemos ver desde el equipo de manera física y tenemos este home donde podemos ver de una manera, pues de un solo
vistazo cómo está el equipo, qué licencias tiene, qué parte de esa seguridad está habilitada, cómo está el system status, tanto el management plane como el data plane, cuántos datos estoy usando, cómo están las interfaces, ¿no? Lo vas a ver más a fondo en la consola. Y también tener estos summaries o estos dashboards donde me permiten ver la distribución de tráfico, donde me permite ver amenazas, los usuarios, cómo tengo por países el tráfico, ¿no? En el firewall. También pues, me permite ver comportamiento de network a través de tops, de amenazas y varias características a través de estos dashboards, que es parte del nuevo sistema operativo, ¿no? Que nos permite ver esta información. Ahora bien, ¿cómo está quedando hoy en día toda la línea de productos en cuanto a la parte de generación 7? Hoy en día estamos ya cubriendo pues, un poquito más del 60% de lo que teníamos en la parte de los firewalls. Por ejemplo, hablando de los, bueno, aquí no están los TZs, pero todos los TZs hoy en día ya están cubiertos. Es decir, lo que era el SOHO ya está cubierto a través de algo que se llama TZ270, deja de desaparecer el SOHO, y que ahora ya toda la línea está completa desde el TZ270 hasta un TZ370, como vamos a ver. Y luego la serie NSA que tenemos en pantalla, que bueno, ya tenemos el 2700, el 3700, el 4700, el 6700, que ya lo tenemos, y que, bueno, ahí falta el 5700, que sí va a haber un 5700 y que está programado para finales de este año, a finales de nuestro año fiscal, cubriendo ya toda la gama de los NSA y toda la parte de los NSA 9000, que antes eran los Supermassive, que ahora son los NSA 9000, pues decirles que estos, pues prácticamente se va a cambiar el concepto y los vamos a agregar en lo que venían siendo los NSPs. Ya tenemos unos NSPs que vamos a ver, y que también a finales de este año estaremos cubriendo prácticamente toda la gama completa. Ahora bien, esto es como hemos venido lanzando la generación 7 y que prácticamente primero lanzamos el 670, 570, después lanzamos ahí el NSP 15700, un equipo bastante robusto para data centers, escuelas, gobierno, carrier. Lanzamos el complemento de ya prácticamente los TZs, el 270, el 370 y 470, el 2700, 3700, liberamos ya los 4700 y el 1700 y que también liberamos el 13700. ¿Qué es lo que viene? Complementar lo que falta de los NSA y se van a agregar unos NSPs, por ahí hay algunos modelos nuevos que van a entrar, que van a cubrir todo este gap que tenemos en los 9000 y que van a estar dentro de la serie NSP como tal, ¿no? Entonces también equipos muy interesantes que vienen, que vamos a estar liberando ya muy pronto, ¿no? Liberamos los Network Security Virtual Appliance, o la parte de seguridad para nube principalmente, que son los virtuales, y que ya el 270, el 870 y 470 virtuales también los tenemos en esta generación. Y que hay algo interesante en que los virtuales podemos decidir entre una interfaz clásica o una interfaz nueva. Hablando de generación 7, ya de todo lo que viene haciendo NSA y NSPs, pues estamos hablando de la parte tecnológica. Estamos hablando desde, pues en la parte de hardware, hablando de puertos de 2.5, bueno, en el caso de los NSA, puertos de 100, 40, 25, dependiendo del rango de los equipos, ahorita lo vamos a ver. Obviamente mejorando la capacidad, procesadores x86, o sea, ya procesadores Intel, mejorando la memoria casi 3 veces, hablando de poder llegar hasta un storage, ¿no? 1 tera en la parte de storage. ¿Para qué el storage? Para toda la parte de backups en el mismo equipo, toda la parte de logs, toda la parte de reporte que usamos, poderlo manejar y la parte de auditoría, la nueva interfaz gráfica, APIs, ¿no? Que ya veníamos manejando APIs, pero ahora estas APIs completamente en el estándar REST, ¿no? Y esto nos permite una mayor integración con terceros vía este estándar, pudiendo lo que viene haciendo TCL 1.3 para encripción, poder implementar tráfico encriptado, SAM, el sistema operativo S7 y el performance pues casi 3 veces más al superior como tal. Realmente toda la serie de equipos que tenemos, pues bueno, la parte del dimensionamiento tiene que ver con la capacidad en cuanto a la parte de consumir el ancho de banda y por otro lado el número de usuarios que vamos a estar, digamos, administrando o protegiendo. En base a esos dos, nosotros podemos hacer un dimensionamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que usamos mucho para gobierno? A partir, por ejemplo, hay mucho gobierno a partir del 4700 en adelante, 6600, el mismo 5000, 6600, y también los NSP en el caso del 13700 y los 9000.
Eso es como que va mucho a este tipo de entidades principalmente, ¿no? ¿Qué equipo es el que acomoda gobierno, universidad? Va a depender de estas características, ¿no? También el nivel de seguridad que manejan, si quieren mucha segmentación, poca segmentación, o sea, dado esto. Pero generalmente son equipos que van a partir del 4700 hacia arriba, pero ¿qué equipo es? Pues va a depender del número de usuarios o del ancho de banda que maneja, para poder determinar qué equipo va o queda de una manera correcta para un cliente en específico, ¿no? Eso por un lado. Para Carrier, pues bueno, estamos hablando de equipos desde el 11,000, bueno, 13,700, todos los NSP. De hecho, NSP viene para Service Provider. Entonces son equipos que dentro de esta gama, ¿no? NSPs como tal, y lo vamos a ver. Y sobre todo el NSP 15700, que permite segmentación en multistancia. Ok, ¿puedes confirmar si para toda la versión usa la misma versión de firmware? Sí, usamos la misma versión de firmware. Y si hablamos de firmware, hablamos de este sistema operativo y pudiera variar de acuerdo a algunos modelos. Por ejemplo, ¿por qué lo menciono así? Porque hoy en día, dependiendo de la generación, yo te puedo decir en generación 6, pues prácticamente el firmware. En generación 7, prácticamente el mismo firmware, pero pudiera variar con algún lanzamiento nuevo, donde ahí pudiera haber una discrepancia, pero generalmente se unifica en cuanto a la versión de firmware como tal. Generalmente hay lanzamientos de firmware que aplican para todos los TZ, ¿no? Inclusive los NSA o los NSPs. En el caso de los NSP, pues bueno, tenemos la variante del sistema operativo SX como tal, ¿no? Pero sí, generalmente es la misma versión. ¿Cómo lo podemos averiguar? Dentro de la página de MySonnyWall, cuando registras el equipo, te indica cuál es la última versión para ese modelo en esa versión de firmware. Generalmente es la misma. Pero si hablamos en cuanto a versión, es la misma, pero orientado a cada uno de los modelos. Se baja a través de MySonnyWall y se identifica el modelo ahí en automático y te permite bajar esta versión de firmware. Bueno, esta es generación NSA. Después tenemos dentro de NSA, bueno, aquí estamos hablando de en general. Aquí tenemos el 2700, el 3700. Si se dan cuenta, voy de equipos NSA, luego voy a meter NSPs y luego me voy a hacer los TZ. NSA 2700, 3700, que fueron los primeros. Ahí tienen una imagen de cómo se ven y prácticamente la densidad de puertos y las velocidades en los puertos de fibra. Por ejemplo, el 2700 es un equipo que tiene 3 puertos de 10 gigabit, ¿no? Como tal, en SFP Plus como tal, puertos USB, un puerto para administración, un puerto de consola y 16 puertos a 1 giga. Este equipo puede soportar 2 fuentes de poder, viene con una, y también se puede meter un doble ventilador y viene con un integrado. Estos equipos son equipos que ya vienen con un storage de 64 gigas como tal, o sea, ya de fábrica, estos equipos vienen con los 24 gigas. Por otro lado, el 3700 es un equipo que trae 24 gigas de 1 gigabit, trae 4 puertas de 5 gigabit y trae 6 puertos de 10 gigabit en SFPs, SPP Plus como tal, de nuestros estándares. Por default trae 128 gigas de storage, o sea, ya por fábrica, todos los puertos USB 3.0, el puerto de consola y un puerto de administración. Este equipo ya trae doble ventiladores o fans y trae una fuente de poder y también se puede poner la segunda fuente de poder. La densidad de puertos y velocidades, pues superior a su antecesor como tal y la parte también de storage como tal. Accesorios son módulos de almacenamiento que se pueden incrementar hasta llegar hasta 256. Y como mencionabas, ya viene uno 64, 128 para el 3700, expandibles hasta 256 y con módulos M2 Storage Module, ¿no? Como tal. La información que almacenamos o por qué tener estas capacidades de almacenamiento, porque ya podemos guardar datos de diagnóstico, podemos guardar backups en el mismo equipo y todo para lo que es los logs del equipo como tal. Las fuentes de poder en accesorios, los SFPs para cobre, para fibra, los Twinnex, ¿no? Estos cables para poderlo conectar vía estos cables que traen ya el Giblet integrado y los puertos en especificaciones SFPs y SFP Plus, puertos de velocidades de hasta 10 gigabit, dependiendo ahí del equipo, ¿no? Y aquí hay algunos datos de comparación, ¿no? Los ventiladores trabajan en simultáneo. Si falla un ventilador, pues simplemente queda funcionando uno y habría que hacer este cambio o levantar un reporte para poder hacer el cambio como tal, ¿no? Ahora bien, un 2700
y comparamos con algunos modelos, por ejemplo, generación 5, generación 6, y estamos hablando que una generación 5 manejaba, en esta misma serie, manejaba 6 gigas, y que ya podemos manejar hasta 32 gigas cuando hablamos de un throughput agregado, es decir, cuánto podemos manejar incompleto, ¿no? Estamos hablando que de 6.8 a 20 puertos, a 19 puertos, y los SF Plus, antes teníamos 4 de 2.5, ahora tenemos 3 de 10, puertos Ethernet, pues prácticamente de 6.8, 16 a 16, y el almacenamiento, pues 64, podemos llegar a 256, fuente redundante también, y los performance. Si se fijan, vamos a hablar solamente del 2650, que de manejar 3, estás manejando 5.2, en el IPS estás manejando 1.4 a 3.4 y de prevención de 1.5 a 3.0, ¿no? Como tal, entonces realmente ahí, digamos, el incremento muy interesante. Y el máximo de conexiones estamos llevándolo a 1.5 millones, teníamos de 1, y las conexiones por default de DPI SSL Connections para inscripción, que es lo que les mencionaba, pues es casi el más del doble, de 60,000, estamos manejando a 125,000 conexiones para la inspección de DPI SSL. Entonces, el equipo mejorando casi 2 cachito, casi 3 a su antecesor, que esto es lo que nos permite el nuevo hardware, ¿no? En el caso del 3700, voy a mencionar, por ejemplo, el Firewall Performance de 3.5 a 5, el IPS de 1.8 a 3.8, y de prevención estamos hablando de 1.75 a 3.75, manejando el mismo número de conexiones, pero con una mayor capacidad a nivel de performance de throughput y conexiones también de 100 a 150,000. Entonces también muy interesante en el 4700, sobre todo aquí teniendo una mayor capacidad en cuanto a, por un lado, la densidad de puertos, que ya estamos hablando de 34, de 26 a 34, velocidades de la fibra que mencionábamos, y obviamente los throughput superiores. Ahora bien, ¿cuál es la transición normal? La transición normal, digamos, de un equipo. Por aquí me preguntan, ¿cuál sería el throughput real a activar todas las características? El que realmente nos marca el throughput más apegado a la realidad vendría siendo el Threat Prevention Throughput. O sea, es decir, con todas las características de seguridad encendidas, estamos hablando que este equipo, por ejemplo, te maneja 3.5 gigas con Threat Prevention, es decir, el gateway antivirus, el anti-spam, el botnet, o sea, todas estas características de seguridad. El throughput de prevención es 3.5, el principal. Y el firewall performance, pues es la capacidad del firewall sin nada de seguridad encendida, ¿no? Podríamos de alguna forma. La transición general, o sea, normal, digamos, o la transición normal venía siendo de una generación 6.5 al 2700 en generación 7, es del 2600 al 2650. Y en el caso del 3700, del 3000, 3650 al 3700, y en generación 5, del 2400 al 2400 MX al 700, y del 3500 al NSA 3700 como tal. Obviamente el performance que mencionaba, los puertos de 10 gigabit, el performance pues, prácticamente 2 veces mayor al anterior y soportando TCL 1.3. Les voy a mencionar algo importante que conozcan. Generalmente tenemos la capacidad de llevar un equipo de generación 5 a generación 7, sí. De generación 665 a 7, sí. Esta es la transición a nivel de hardware. Y digamos que permitimos la transición a nivel de software, es decir, de configuración o migración de configuración, y el cual lo hacemos con la herramienta de migración, que le llamamos Migration Tool. Ese Migration Tool lo encuentran en Migration, bueno, HTTPS, migratool.global.soniwall.com, ¿no? Le dan un clic y bueno, se abre esta herramienta de migración, que lo que te va a permitir es poder migrar de una generación anterior. Por ejemplo, aquí ya te dice qué modelos y qué podemos hacer, le das siguiente, le puedes decir inclusive de alguna otra marca, y pues bueno, Soniwall, selecciono la configuración, en este caso lo voy a hacer como demo, le voy a decir que es un Soniwall, es como si le subiera la configuración, enseguida me dice, bueno, ¿a qué modelo lo vas a llevar? Le doy aquí Next, por ejemplo, lo voy a llevar a un 270, me dice cómo están las interfaces, o lo voy a llevar a un 370, las interfaces. Lo siguiente me dice, oye, ¿cómo están configuradas las interfaces? Hago este mapeo, lo selecciono de acuerdo a la nueva versión y ya finalmente me hace esta migración. Entonces, esta herramienta es muy sencilla, pero también comentarles que sigan este proceso. O sea, la recomendación es que lo puedan llevar
a la versión anterior, o sea, el 6.654, hacen la actualización a la última versión, exportan la configuración, en el nuevo equipo lo llevan a la última configuración, al último firmware, a la última actualización, y la herramienta ya pasan en este archivo de configuración, lo pasan por la herramienta de migración y lo ponen al nuevo equipo. Importante es que solo se permite la transición de un equipo menor a un equipo mayor, generalmente no hacia arriba. Sin embargo, también hay tablas de migración y de características que se pueden usar, ¿no? Entonces, también lo podemos usar. Voy a hablar ahora acerca de los equipos 4700 y del equipo 6600, y que estos equipos, la principal característica es mayor densidad de puertos. Por ejemplo, aquí del NSA 4700, estamos hablando de 24 puertos de 1 giga, estamos hablando de 6 puertos multigigabit en fibra, SFP+, estamos hablando de 6 puertos de 10, que puede ser de 10, de 5, 2.5 y 1 giga en fibra, o sea, son multigigabit, y que son 6 puertos. Los puertos USB, el puerto de administración, ya trae 2 fuentes de poder, este equipo viene con 128 y se puede llevar hasta 1 tera, también con M2, la fuente de poder, y que ya trae 2 fuentes redundantes de poder, en este caso son redundantes, y tenemos también los power adapters, también son redundantes, y aquí a partir de 4700 que se pueden sacar en vivo, ¿no? En el caso del 6700, un equipo que maneja 16 puertos de 1 giga, 10 puertos multigigabit, que pueden ser de 10, 5, 2, 5 y 1, 4 puertos de SFP+, puede ser de 10, 5 y 2.5 gigabits, 8 puertos que puede ser de 25, 10, 5 y 2.5 gigabits con el estándar SFP 28, y trae 2 puertos con el estándar QSFP que puede llegar hasta 40, o sea, 40 gigabits en estos puertos, sus 2 puertos USB y su puerto de gigabit. Generalmente, para alta disponibilidad, aquí ya es donde estos equipos pues, están más diseñados. Un poquito más data center, ya empezamos a hablar de universidades, empezamos a hablar de gobiernos, como me decían, sobre todo por estas características, ¿no? Tanto de la parte de conectividad a nivel de puertos de fibra, con diferentes estándares, en el caso del 6700, muy versátil, y también 16 puertos de 1 gigabit. Ahora bien, algo interesante es que los puertos USB, hoy en día estos puertos, y como ya lo manejamos en su anterior generación, los puertos USB se ocupan principalmente para la parte de failover one, o sea, es decir, podemos meter un USB que maneje algún tipo de SIMs para, digamos, manejar el internet por telefonía celular o a través de un proveedor de telefonía celular, y que a través de un puerto, un dispositivo tipo WAN se conecta vía USB, y que al conectarlo vía USB, y tú puedes ya configurar este puerto directamente en el appliance, y puedes dar acceso para failover para el internet, ¿no? Entonces, soportamos estas configuraciones para hacer un WAN failover, ¿no? A través del puerto USB, para ahí sirve el puerto USB principalmente. Pero también ahora estos equipos también manejan lo que le llamamos Sony Express Mobile App. Es una aplicación disponible para Android, disponible para iOS a través de sus App Store o Google Play, y que a través de estos conectas el equipo o el teléfono, como se ve en pantalla, lo conectas al puerto USB. Tú con esta aplicación puedes hacer el onboarding inicial del firewall, o sea, puedes cambiar la configuración de la WAN, cambiar la configuración de la LAN, poner la IP si es por DHCP, si es fija, o sea, puedes hacer configuraciones básicas para hacer tu onboarding inicial, también prender algunos servicios de seguridad. Entonces, puedes registrar el firewall leyendo el mismo equipo, registrando en la aplicación, lo puedes registrar en MySonyWall, lo puedes hacer su configuración inicial para un onboarding inicial. Entonces, viene a complementar las formas de implementación. Pues es decir, los equipos, además de permitir vía Zero Touch Deployment, que es esta característica de que se autoprovisionen en la consola centralizada de Sony, que se llama Network Security Manager, y inclusive se le puede cargar una configuración. Además de hacerlo por ese medio, además de hacerlo por la misma interfaz gráfica del equipo, además de hacerlo a través de estas características, o también vía CLI o SSH, ahora ya también lo podemos hacer a través de una aplicación. Entonces, complementamos las formas como se puede hacer el onboarding inicial, inclusive la administración, a través de esta aplicación que se llama Sony Express Mobile App, y que también esto ya también se puede hacer con la parte de Wi-Fi con la misma aplicación. Antes la teníamos separada, y hoy a través de la misma también podemos hacer el onboarding de los firewalls y también de los access points a través de Sony Express Mobile App. Así de sencillo para hacer este onboarding. Hablando del upgrade para los NSA de los 4700, 6700, pues bueno, hablamos del 4600, 4650, 6650,
6,600 a su respectivo en cada uno de ellos. Entonces, de manera así lineal. Y obviamente, 3 veces performance, puertos de 40, 25 y 10 gigabits, y la densidad de puertos muy superiores. Aquí hay una tabla de los comparativos. Aquí, si se fijan, el antes y el después, tenemos que, por ejemplo, el Threat Prevention de 2.5 a 9.5, o sea, 3.8 superior el Threat Prevention en el 4700. Y también interesante el número de conexiones. Conexiones SPI, DPI, DPI, SSL, estás hablando de 3 millones, 4 millones, 2 millones a 350. Conexiones SPI, ¿cuáles son? Stateful Packet Inspection, que es como el firewall de los antiguitos, que simplemente hace Stateful Packet Inspection, ¿no? A nivel de cabeceras, digamos que pierde la capacidad para hacer, por ejemplo, el app control, inspección a nivel dentro de firmas, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, lo pierde. Si lo manejas así, maneja hasta 4 millones, de 3 a 4. DPI, que es ya con funciones de prevención, y es Deep Packet Inspection, estás hablando de 2 millones, o sea, el doble. Y de DPI SSL, que es inspección encriptada, son 350,000, ¿no? Entonces, aquí muy interesante el número de conexiones y el throughput, obviamente de 3.8, 1.3 o 2 veces las conexiones. Nuevas conexiones por segundo es de 40,000 a 115,000. ¿Por qué es importante las conexiones por segundo en ambientes grandes? O sea, por ejemplo, ya gobierno, un data center. ¿Por qué es importante este dato de nuevas conexiones por segundo? Imagínate que estamos hablando que tus conexiones es la capacidad de poder atender de manera simultánea todas las conexiones, ¿no? En un periodo determinado. Entonces, este equipo en DPI puede estar atendiendo 2 millones de conexiones. Entonces, es la capacidad para poder atender simultáneamente esto. Se podría decir que en cierto modo son los carriles. ¿Cuántos carriles tienes para poder atender? Si hablamos de una competencia de coches, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas conexiones por segundo, es la capacidad de poder renovar estas conexiones. Pues es decir, tomas la primera y la capacidad para regresar y tomar la segunda, para hacer la nueva. Entonces, tú puedes tener nuevas conexiones por segundo, 115,000. Quiere decir que por segundo tú puedes estar renovando 115,000 conexiones simultáneamente. Entonces, un poquito como la diferencia entre tener esas conexiones completas y tener nuevas conexiones por segundo, si quisiéramos verlo de esta forma. Entonces, aquí en ambientes ya de alta disponibilidad y de mayor, digamos, que permite o que necesitan una mayor velocidad, pues ese tipo de conexiones pudiera ser un cuello de botella en algunos casos, ¿no? Entonces, es por esto que aquí también hacemos énfasis en las nuevas conexiones por segundo. En el 6,650, en la parte de prevención, estamos hablando de 5.5 throughput a 19 gigas, 3.4, y las conexiones van de 5 a 8, de 2 a 6, 3 veces más en DPI, y DPI SSL 3 veces más, de 250,000 a 750. Y también nuevamente mejorando 1.7 de conexiones nuevas por segundo a 153,000. Estos equipos, pues realmente ya estás hablando de equipos bastante robustos, tanto a conexiones como throughput. Por ejemplo, aquí hay algunos comparativos, por ejemplo, con el caso de 4700, y podríamos comparar contra un FG FortiGate 4400E, un 670, ¿no? De WatchGuard, por ahí en Palo Alto. Entonces, te fijas, en la mayoría, pues el máximo de interfaces, nosotros mejorando, ¿no? O sea, por eso hablamos de que una de las ventajas es que es una mayor densidad a nivel de puertos e interfaces. Ese por un lado. Por otro lado, pues también el máximo de velocidades por interfaz, pues estamos hablando de 1 giga, 10, por ahí nosotros tenemos los 10. El storage, pues podemos incrementar hasta 1 terabyte. En la parte de SD, por ahí no hay datos publicados de los otros fabricantes. Y, por ejemplo, en prevención, estamos hablando de 9.5 contra 5, contra 5.4, 4.8, 1, con los demás competidores. Y también la parte de TSL, que muchas veces algunos no publican, ¿no? Entonces aquí nosotros manejamos 5, por ahí el instalado 4.8. Entonces hay diferencias importantes tanto en la parte de throughput cuanto en la parte de densidad de puertos, pero también el costo y el máximo de conexiones, ¿no? Entonces también es un dato ahí interesante tomar en cuenta y verlo, ¿no? Ahora bien, hablando del 6700, comparando con otros, por ejemplo, aquí ya un 6700 se compara con un 1000D de Fortinet, con un 1100, con un 3220 de Palo Alto, Checkpoint por ahí. Tenemos también los de Cisco, los Meraki. Algo interesante es también la densidad de puertos. Estamos hablando de 34, sus capacidades de velocidad, de máximo de 40 gigas, ¿no? En el caso de nosotros, por ahí 40-25 en el caso de 1100. Pero nuevamente, los throughputs de prevención y los throughputs de TSL te van haciendo una diferencia. Y más si esto vas y lo relacionas con lo que tiene que ver el costo, que es un dato ahí muy importante. Y ahora la parte de licenciamiento.
tenemos, digamos que para la serie NSA, que es lo que hemos estado viendo, dos tipos de licenciamiento. Ambos incluyen el Capture ATP o el sandboxing. Es decir, a partir de los NSA solamente manejamos dos tipos de licencias ahora, y es una que se llama Essential y otra que se llama Advanced, que son bundles, o sea, seguimos manteniendo el bundle. Ahora bien, principalmente el Essential tiene que ver con toda la protección de seguridad y que incluye amenazas no conocidas, por lo tanto incluye el sandbox. Es decir, tenemos Gateway Antivirus, el IPS, el Application Control, Control Filter, DNS Security, el soporte 24/7, la vista de topología que lo vamos a ver en la consola, el anti-spam en el firewall, que antes esto no estaba incluido, pero ahora ya lo está, Capture ATP, que ya en Essential ya viene incluido, y RTDMI, que es la Essential. Entonces, a partir de la Essential tenemos la protección máxima en cuanto a la parte de amenazas, porque incluye Capture ATP. El Advanced incluye todo esto, incluyendo Capture ATP también, o sea, ambos incluyen Capture ATP, pero además damos la licencia para administración en la nube a través del Network Security Manager, que lo vamos a ver, y el reporteo de 7 días, ¿no? Como tal. Entonces, dos tipos de licencias, así de sencillito. Aquí es como se vería ya la gama completa de los NSA cubiertos hoy en día y como lo tenemos, que ya lo mencionamos. ¿En dónde se viene a posicionar? 2700 de este lado, y al final tenemos 4700, 6700, y ya como tal. Ahora voy a hablar acerca de la serie NSPs. Aquí básicamente tenemos equipos de alta gama, pueden tener en puertos de 100 gigabits, 40, 25 y 10, 3 veces mejorando la memoria, igual que los anteriores, nueva interfaz gráfica, DNS Security, TSL 1.3 y los performance que mencionaba. O sea, seguimos respetando lo mismo. Este equipo, el 15700, es el que tenemos ahorita, el de mayor capacidad. Estamos hablando de prevención de 82 gigas en la parte de prevención, 85 gigas en la parte de inspección de aplicaciones, y TCL inspección, o sea, SSL 21 gigas, 50 millones de conexiones en DPI. Entonces, esto nos permite manejar una gran capacidad de usuarios, además de tener puertos de 100, 40 y 16 gigabits. Este equipo ya maneja multiinstancia y lo hacemos a través del sistema operativo OS X. Pues se acuerdan que les mencionaba, todo lo que hemos hablado hasta aquí, los anteriores son equipos que manejan Sony OS. El Sony OS X 15700 tiene la capacidad de hacerlo, y básicamente es, ¿qué diferencia hay entre el Sony OS X7 y que veníamos manejando contra la versión 665? Si se fijan, del lado izquierdo tenemos las reglas o cómo manejábamos algunas cuestiones de regla. Por ejemplo, las 3 primeras hablamos a reglas de capa 4, que son las Access Rules a través de puertos, las Application Rules y el Control Filter System. Eso en pantallas diferentes. En OS X7, ahora estas 3 se pueden implementar en las reglas de seguridad, en una sola regla de seguridad. Entonces, en una sola regla de seguridad podemos poner ahora tanto reglas que tienen que ver de capa 2 hasta capa 7, en una sola regla de seguridad. O sea, estamos unificando este tipo de management. Y en la parte de abajo vienen todos los servicios de seguridad. El DPI, el DPI SSL, el DPI SSH, el IPS, el Gateway Antivirus, el Fault Protection, manejo en la administración de ancha de banda. Lo que hicimos fue crear ahora objetos de tipo perfiles, donde podemos tener perfiles de encripción, perfiles de seguridad, perfiles de DOS para ataques de denegación de servicio y perfiles de manejo de ancha de banda. Esos perfiles se integran a través de un profile de seguridad, y esto permite hacer una regla. Es decir, a través de una regla yo aplico un perfil de seguridad y ese perfil de seguridad puede tener esos profiles. Esto me permite que a nivel de una regla yo puedo deshabilitar el Gateway Antivirus, o puedo dejar solo habilitado el DPI, puedo dejar habilitado solamente el IPS. O sea, puedo ser más granular en la regla como tal. Antes todo esto lo tenía que configurar de manera global y no a nivel de reglas. A través de la nueva versión del Sony OS X7, todo queda en una regla y en un profile como tal. La otra característica es la multiinstancia, y aquí hablamos de multiinstancia. Estamos hablando de, lo voy a poner así sencillo, que a través del mismo equipo podemos manejar diferentes instancias de firewall. En el caso de NSP podemos manejar hasta 12 instancias, la principal y 12 hijas, y que los servicios, la versión de firmware, el tenant, la arquitectura como tal, inclusive instancias de tipo HA,
son independientes en el mismo equipo. O sea, es decir, es una instancia completamente aislada de las demás, pero lo interesante es que el licenciamiento lo compras en la primera instancia y esto hereda el licenciamiento hacia abajo. Entonces, por eso hablamos de que es una multiinstancia que te permite centralizar la arquitectura, manejar completamente un tenant completamente aislado, versiones independientes de firmware o de software, configuraciones sin dependencia, tener recursos completamente dedicados a esa instancia. Entonces, todo esto lo podemos hacer a través de la multiinstancia. O sea, no compartimos como tal, ¿no? Para una hasta 16. Aquí un poquito comparativo de este equipo de prevención, 82 gigas, ¿no? Equipos, por ejemplo, como un 5260 de Palo Alto, un 5280, está el 4125, el 3600 de Fortinet. Entonces, también la parte de inspección, el manejo de multiinstancias que tenemos y obviamente el costo, la relación performance-costo, como en toda la generación 7, pues muy interesante, ¿no? Y su comparativo y el performance que tenemos y estas características. Dentro de esta misma gama de los NSP tenemos un nuevo equipo que es el 13700. También en el NSP, si se dan cuenta, tenemos puertos, por ejemplo, aquí interfaces de 6 interfaces de 10 gigas, 6 interfaces de 40 gigas y 16 interfaces de 10 gigabits como tal en estos equipos de 15700. Entonces, también la densidad de puertos, interesante, las velocidades en cuanto a los puertos, 100 de 100, de 40 y de 10 gigabits en estos equipos, ¿no? Entonces, por ahí son pocos los otros competidores, son sus gamas más altas, donde tienen ya estas velocidades, ¿no? En el caso del 13700, es un equipo que tiene puertos de 100 gigabit, puertos de 40 y 25 gigabit. También un performance superior a 1.3 y todas estas características, ¿no? También muy orientado a universidades, tanto el 15000 y el 13000. Algunos equipos con los que podemos compararnos, Fortinet 2200, 2500, el Palo Alto 5220, el 2140 el Cisco. Lo interesante es que el anterior es de 2 unidades, este es de 1 unidad y trae 16 puertos de 1 giga, 4 puertos multigigabit que van desde 10, 5, 2, 5 y 1, 4 puertos que van de fibra de 10, 5 y 2, 5, 8 puertos que pueden ser 25, 10, 5, 2, 5 en QSFP, 2 puertos que pueden ser de 100 o de 40 gigabit en QSFP28. Ya trae 2 fuentes de poder, trae 3 ventiladores, se pueden expandir hasta 1 terabyte y ya trae por default 512 gigas. Entonces, es un equipo de una unidad con características high-end, con un performance bastante interesante y que aquí su transición o su path upgrade, pues estamos hablando de un Supermassive 9800, que antes era el equipo más grande que teníamos, bueno, el tercero, por decirlo así, porque había unos 12000, y que va directamente al 13700. El 9600, 9650 ahorita también van hacia el 13700 y que a través de la herramienta de migración también podemos hacer esta migración con el procedimiento que les comentaba. Aquí están las conexiones. En el caso del 13700 estamos hablando de 14 millones de conexiones en SPI, 12 millones en DPI, contra 80 y 50 del 15000. El firewall 60 gigas, VPN Site 29 gigas, VPN SSL 16 gigas, la parte de prevención, el Real 20 gigas, TCL 16, y que aquí vienen algunas características interesantes. En el caso del 13700, viene con Sony OS como tal, 7. Sony OS 7, desde su lanzamiento. Y en el caso del 15700 viene el Sony OS X. O sea, aquí sí hay una diferencia en el sistema operativo. El 13700 se va a poder adquirir con la versión OS X a mediados del siguiente año. Vamos a tener ya disponible el OS X también para el 13700. Entonces va a poder decidir si es un Sony OS 7 o Sony OS X a partir del siguiente año. Pero ahorita está disponible con el Sony OS. Multistancia en el 13700 se va a poder también para el siguiente año a mediados. Y en el 15700, ese solamente está ahorita disponible con Sony OS X, con estas diferencias que les decía. Sí maneja multistancia. A finales se tiene planeado que esté disponible el Sony OS solito para la versión 15700, ¿no? Entonces, es probable que para principios de octubre esté disponible ya el Sony OS como tal, ¿no? Entonces, esas son las diferencias importantes a considerar, ¿no? Vamos al siguiente, generación 7. Estamos hablando de toda la gama ya disponible. El TZ270 viene a sustituir la versión Soho 250. El Soho ya, la versión Soho ya, el nombre como tal desaparece y viene a integrarse ya como TZ270.
y que tanto el 270, 370 y 470 son equipos que vienen disponibles en wireless y no wireless. En el caso del 270, trae 8 puertos, su puerto también de consola, el 370 igual, 8 puertos y toda esta parte. También viene la parte de storage para el módulo para poder incrementar. Y a partir del 470 ya manejamos 2 puertos de fibra. O sea, aquí sí varía porque ya tenemos 2 puertos de fibra que nos pueden llegar hasta 2.0 gigabits en el 470. Y viene con wireless y no wireless como los demás. En el caso del 570 y 670 son equipos que también traen los 2 puertos de fibra, pero ya el 570 trae puertos de 5 gigabits, 8 puertos de 1 gigabit en cobre, la parte storage. Y algo interesante es que a partir del 570 traen 2 fuentes de poder. Si se fijan, el 470 no. El 570 se puede meter 2 fuentes de poder para alta disponibilidad en estos equipos. En el caso del 570 son 3 versiones, sin wireless, con wireless y una versión POP, que vienen 4 puertos PoE como tal. Entonces hay 3 modelos. Es el único que tiene 3 modelos. El 670 solamente maneja un modelo, no hay wireless, y también trae 2 fuentes de poder y ya trae 2 puertos de fibra, pero llegan hasta 10 gigabit, que es multigigabit. Entonces, estos equipos para este segmento, con estas características de hardware, del performance, más los puertos y densidad, pues obviamente un precio muy interesante. Sony Express para hacer el onboarding inicial, como lo mencionaba en la otra serie. La transición, Soho 250 al 270, 350 al 370, 4 al 470, 5 al 570 y 6 al 670. En las nuevas plataformas, también la posibilidad de hacerlo a través de los Migration Tools. Y obviamente todos los accesorios para montar en kit, en el caso de los TZs, los módulos de fibra, las fuentes de poder y la parte storage, ¿no? Como tal. Aquí es interesante. En el caso de la serie TZs, podemos manejar licenciamiento Advanced, Essential y Thread. O sea, aquí sí tenemos un tercer licenciamiento, pero solamente hasta la versión 370. O sea, es decir, Soho 270, 370 y 470 pueden manejar Thread Protection. A partir del 570 hacia adelante, solamente hay Essential y Advanced. Ojo, importante. Entonces, en los TZs podemos tener una versión que se llama Thread, que si se fijan, en el caso de los TZs, el Thread Protection no incluye el Capture ATP, pero solamente lo podemos adquirir para el 270, 370 y 470. Y en el caso del Essential y el Advanced, ya incluye el Capture ATP, ¿no? Essential Advanced, ambos lo incluyen, pero solamente se pueden adquirir, digamos que estos a partir, todos lo pueden tener desde cualquier versión, ¿no? Están disponibles el Essential y el Protection. Aquí la única diferencia es que trae Protection solamente para 3 modelos de TZs y no trae Capture ATP, que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí algunas características así muy rápidas. Bueno, les mencionaba el total de puertos, se fijan, pues superiores, los puertos fibra, TZ2 de 2 gigas, 572 de 5, multigigabit de 5 y 2.5, el TZ670 10, 5 y 2.5, es un dato importante. Todos pueden llegar hasta 250 gigabit, el 670 ya trae 32 gigas, es el único. En las versiones wireless, que es hasta el 570, que tenemos las 2 versiones, 802.ACWay 2, que también es algo que es de lo nuevo, TSL 1.3 en todas, y las conexiones, pues llegando casi en algunos casos 15 veces, 9, 7 en conexiones y throughput, ¿no? Entonces también es algo interesante ahí tener en cuenta. ¿Qué diferencias pudiera haber entre cómo están destinados la generación 7 o sea, un NSA, perdón, y un TZ? O sea, ¿cuáles son las diferencias importantes? ¿Y en qué momento qué decidir si pongo un NSA o pongo un TZ? Obviamente, usuarios y performance y ancho de banda es importante, pero, por ejemplo, un TZ está destinado a un desktop, o sea, es un 4-factors desktop. Es para ponerlo en una mesita, generalmente, ¿no? Trae sus patitas abajo y ya, ¿no? Sus gomitas. Aunque también tenemos los racks para ponerlos, ¿no? Pero generalmente el TZ está destinado hacia la parte de desktop, NSA hacia un espacio de rack, y lo que viene haciendo oficinas remotas y todos estos desarrollos distribuidos para los NSA y la forma de implementar. La densidad de puertos, estamos hablando que TZ llega hasta 10, NSA puede llegar de 19 a 34, también esto es importante. El objetivo en clientes, pues generalmente el TZ va sobre small business, NSA más a medianas empresas, y obviamente los NSAs ofrecen, por un lado, una mayor capacidad para ambientes de desarrollo un poquito más amplios, ¿no? Medianos o large.
Por otro lado, la redundancia activo-activa no está disponible en los TZs en este momento y que va a estar activo-activo en los NSA, ¿no? Para poder tener una mayor escalabilidad en ellos, pero ahorita no está disponible, pero está en roadmap. El requerimiento también de inspección, quiero inspeccionar una mayor cantidad de tráfico encriptado, voy a habilitar el DPI SSL, los NA, pues tienen una mayor capacidad de conexiones DPI. Y si yo quiero hacer una integración con el DAP, multi-DAP, o sea, multi-LDAP, yo necesito un NSA, o sea, el TZ no lo soporta. Y también si quiero características avanzadas de switcheo, pues solamente están disponibles a través de los NSA, ¿no? Como tal, que también es un diferenciador importante para determinar uno u otro. Entonces, conexiones del tipo, o sea, son características para definir sobre cuál, ¿no? Prefiero, ¿no? Este es un poquito como el Next Generation Firewall, qué características tienen, en el caso de los TZs que mencionaban, el factor de Stop Form Factor, ¿no? Con wireless o sin wireless, diseñado para escritorio, solamente hay un equipo que tiene PoE, integrado en el mismo firewall. Si quiero hacer una mayor inspección de tráfico de API, oficinas, ¿no? Y tráfico de internet, algunas oficinas remotas ahí, ¿no? En algunos casos de uso, medianos y redes híbridas, ¿no? Quiero montar en un rack, tengo ya puertos segmentados, tengo una mayor segmentación, por lo tanto tengo más puertos, necesito hacer algunos compliance por ahí, o tal vez que yo necesite, o inclusive algún tipo de DSA vía, ¿no? Como tal, encryption, un performance mayor en los cores, y ya entro por los NSPA, ¿no? Como sea puertos de 40, 100 gigabit, cuestiones de ese tipo, una menor latencia, tanto en el performance como en la inspección, ¿no? Y mayor escalabilidad en estos equipos. Decirles que estamos por liberar ya la versión, estamos en la 7.0.1, vamos a liberar ya 7.0.1.2, donde vamos a corregir varios issues por ahí, pero principalmente va a dar funciones interesantes que tienen que ver con el DNS Filter Security, Counterfilter 5.0, donde vamos a agregar reputación por URL URI, ¿no? En ciertos elementos, categorías, y también la integración con NAC, por ejemplo, como Aruba ClearPass y SAN-L2, soportarlo, ¿no? Son unas características que vienen. Aquí es simplemente generación 7 contra la 6.5, mayor densidad de puertos, mayor performance, mayor número de conexiones, mayor capacidad de administración, mayor capacidad de storage, puertos de fibra, BGP ya incluido, ¿no? En el licenciamiento antes se contrataba aparte, el Stage4 para HA también soportado, el IPsec en algunos casos manejando una mayor conexión de IPsec, de túneles VPNs, nivel de usuarios de single sign-on, o sea, la capacidad de manejar los access point con el equipo, la capacidad de VLANs en los TZs, pues también ha sufrido cambios interesantes en sus capacidades. Son características nuevas que tenemos ya en estos equipos. Voy a hablar un poquito de los virtuales. Aquí simplemente los virtuales decirles que ya tenemos generación 7 en virtuales y que además de soportar VMware, Hyper-V, públicos en Amazon Web Services, Microsoft Azure, ya lo también soportados para Nutanix, herramientas de Nutanix, KVM para la parte también de kernel virtual machine de Linux, es gratis. Ya también tenemos estos equipos para poderlos implementar en cualquier tipo de ambiente, tanto en generación 6.5 como la 7. ¿Qué tenemos en generación 7? El 270, 470, 870 y los mismos en generación 7 para Hyper-V, Nutanix y los demás elementos, ¿no? Entonces, ya tenemos versiones. Lo interesante es que estos equipos tenemos la característica completa de OS X y tú decides si te vas al OS normalito o a un ambiente clásico OS o te vas a un ambiente OS X como tal. O sea, tú aquí en los virtuales tú ya puedes decidir generación 7. Obviamente sabemos que son características extendidas de los firewalls físicos y que podemos administrar por el WIR, por el CLI, por el Network Security Manager, por Capture Security Center y vía APIs a través de REST, ¿no? En estos equipos. Bueno, lo SX, lo que les mencionaba, una interfaz más intuitiva, esta característica de migrar en una sola regla, en una sola pantalla, consolidar todo el control de amenazas a través de estos profiles, podemos ver en estos equipos, ¿no? Esos dashboards que ven tienen que ver con dashboards adicionales que tiene la versión X7, que vamos a ver, y que podemos ver cantidad de objetos, cantidad de políticas, estadísticas por políticas que está ocurriendo, o sea, tienen mayor información, pero ya a nivel de políticas. Y este panel único donde podemos ver antivirus, counterfilter, prevención, antivirus gateway IPS, todo lo de DOS, DOIP filter, NAT, descripción, o sea, todo esto a través de estos dashboards y que te permite tener una mayor información, ¿no? Esto es lo que venían haciendo los firewalls. Quiero mencionarles que obviamente tenemos RTDMI o sandbox de Sony, que tenemos en la nube, pues hoy en día lo tenemos en un ambiente on-prem y es a través de un equipo que se llama Capture Security Appliance, SSA
1000, y que a través de esto pues, hacemos esta inspección de RTDMI en un ambiente on-prem. Pues, es decir, si yo tengo un cliente, gobierno, militares, puede ser una financiera, alguna aseguradora, que por compliance no puedan sacar información de sus oficinas on-prem, que todo tiene que estar on-prem, entonces podemos hacer ya el Capture ATP de manera on-prem y que tenemos el RTDMI en una caja, o sea, es decir, podemos implementarlo. Entonces podemos hacer toda esta operación vía APIs, podemos hacer una operación vía también el mismo firewall, ¿no? Donde mandamos la información y usamos toda esta parte de reputación que ya tenemos y la parte estática más RTDMI en un solo lugar, en una sola caja, y que podemos implementar también en una ambiente de red cerrada y que, bueno, hoy todo el ecosistema de Honeywell, de los firewalls, permite conectarse a este equipo, inclusive el email security, y que pronto vamos a tener las demás soluciones conectadas y que hoy en día también a través de API se puede integrar. Generalmente esto es lo que hacemos, una implementación de Capture ATP hoy en día. Si tenemos nuestros usuarios, tengo mi firewall, tengo internet y el Capture ATP lo hacemos en la nube de Honeywell. En un ambiente on-prem sería de esta forma. Tengo internet, tengo mi firewall, el firewall se conecta al Capture ATP, hago el análisis o inclusive pudiera tenerlo vía APIs. Entonces, ya sea que yo tenga este Capture ATP, que es el tradicional en la nube, el Capture ATP on-prem, que es a través de este equipo que les mencionaba, o lo puedo hacer con un firewall de tercero, pero yo hago esta inscripción directa con el usuario a través de la plugin vía APIs como tal. Puede tener muchas aplicaciones, inclusive en un ambiente de gobierno, en un ambiente donde el usuario directamente a través de esta aplicación se conecta a la plugin y hace esta inscripción, ¿no? Para amenaza de día cero. Network Security Manager es esta plataforma que está en la nube, que aquí solamente menciona que es la herramienta de administración central para sincronizar políticas, para tener consistente y heterogéneas las políticas en todo el ambiente de seguridad y también hacer esta administración, implementación en un tenant o varios tenants. Se puede hacer a través de templates, por grupos, por áreas que tú definas y tener un monitoreo a través de dashboard y analíticos y reporte. Hoy en día todos los equipos que vimos hoy pueden ser soportados a través de Network Security Manager, ya sea OSX o OSS como tal, y que básicamente pues es la diferencia de no tener o sí tener una herramienta central. Como vemos, pues ahí tengo que estar entrando a cada firewall para poderlo administrar y hacer los cambios, y que si yo tengo 100 equipos, 10 equipos, 20 equipos, pues tendría que estar brincando en cada uno de ellos para hacer esta configuración, y que hoy a través de Network Security Manager lo podemos tener en un solo lugar, hacer toda la administración de cada uno de ellos, tener el control central, tener esta seguridad y reporting también, y una visibilidad de 360. Aquí puedo administrar de manera central en un solo lugar. Hay dos tipos de versiones, Network Security Manager tipo SaaS, que está en la nube a través de Capture Security Center. Ahí tenemos la gestión, el reporteo y el analítico en un solo lugar. Y tenemos también toda la parte centralizada. Implementación a través de estos templates también. Tenemos dos versiones, Network Security Manager, Essentials y Advanced. El Network Security Manager es el que incluye administración y reporteo 7 días, y Network Security Advanced incluye el management, el reporting de un año y 300 días de logs en la nube, y que manejamos diferentes tipos de SKUs. Tenemos una versión Network Security Manager on-prem, y en on-prem manejamos todo el control central, pero no tenemos reportes, o sea, los reportes no son nativos, el reporte es nativos en on-prem. Esto lo manejamos a través de Analytics on-prem, y que es una licencia aparte, una consola aparte, y que nos permite tener la visibilidad de reporte 360. Aquí también se tiene pensado integrar en una sola pantalla las dos consolas para tener algo similar en la nube, pero hoy en día son separadas, seguirán siendo un licenciamiento separado y que en un momento se van a poder integrar en una sola consola, ¿no? Características, puedes tener, por ejemplo, desde perfiles para administración, poder manejar cambios a través de workflow, es decir, tener que se configure, se valide, alguien autoriza en estas cuestiones, doble factor de autenticación en la parte on-prem, indicadores de performance del equipo, podemos implementar tipo SaaS, como vimos, podemos implementar vía Hyper-V, VMware, KVM, y en nube pública tenemos ahorita en Azure, en la consola. Soporta una red cerrada, como vimos, también un Network Security Manager, cuestiones de bloqueo de seguridad, controles de IP, quién puede administrar, ¿no? De direcciones IP, doble factor, poder actualizar varios firmwares, son características nuevas de varios equipos. Soportamos templates por interfaces ya a través de estas variables, logamos a la unidad vía login, vía también la aplicación, poder exportar y configurar y programar backups de configuración y de TCR, alta disponibilidad on-prem,
las opciones de Azure y toda esta parte para poder implementar, y que soportamos ya toda la gama de los equipos como tal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a entrar a un generación 7 y aquí básicamente, digamos que no va a haber todo, pero lo más relevante, digamos, en este equipo en cuanto a la nueva interfaz. Voy aquí al Home, es un equipo TZ270, es un equipo chiquitito, el más chico que tenemos, y si se fijan, yo les mencionaba que parte de esta nueva imagen, usabilidad, pues tiene que ver con la forma que fue diseñado pensando en una mejor experiencia para el usuario. Por un lado cambiamos estos botones que teníamos antes, 3 botones por estos 5 botones, pero que nos permiten dar una mejor agrupación de las funciones. Y algo que a mí me gusta mucho, a mí en especial, es este botón de Home y su botón vertical del lado izquierdo, donde en este Home podemos ver la parte frontal del equipo y que está conectado. O sea, si fijan aquí, este botón me dice que las características de seguridad están conectadas. Esto que está aquí son el X1, el X0, el X3, y todo esto está en línea, ¿no? Está prendido, bueno, está conectado a algo, ¿no? De este lado me están las interfaces, los servicios de seguridad si están encendidos o no, Counterfilter nuevo y antivirus, anti-spam, o sea, todas las funciones, si están prendidas o no, si está licenciado o no, número de serie, si tengo alta disponibilidad. Puedo ver la parte de atrás, cómo está conectada, incluyendo si está conectado a la fuente. Puedo ver el storage, cómo está el almacenamiento. Entonces, puedo ver todo esto en una sola pantalla. Esto es como ver todo lo de hardware, ¿no? Pero además tengo este summary. Y en este summary tengo distribución de tráfico, el top de usuarios, el top por países, amenazas observadas de lo último. Pero además, aquí en Network puedo ver un top de lo que más se está pasando, ¿no? El top de aplicaciones, el top de direcciones, el top de sitios visitados, el top de usuarios que los tengo implementados aquí los tendría, pero también puedo ver el top de amenazas aquí directamente. Entonces tengo una visibilidad completa en un solo lugar para ver qué está pasando con mi firewall. Inclusive pudiera ver alertas aquí directamente, de aquí aparecería. Pero además, si yo tengo, por ejemplo, el Capture ATP habilitado, aquí yo pudiera ver cómo está el Capture ATP. Entonces, ¿cuántos archivos están inspeccionando? ¿Qué tipos de archivo? ¿De qué IP las estoy recibiendo? ¿Qué tipos de análisis están haciendo? Si son análisis estáticos o dinámicos a través del RTDMI. O sea, podemos ver información importante de dónde estoy recibiendo este tipo de archivo, o si es un tipo de ataque y de dónde viene, ¿no? Entonces, lo puedo ver aquí directamente. Además de esto, puedo ver la topología. O sea, este es nuevo también. O sea, esta topología lo que me permite es ver qué tengo yo integrado en el firewall, quién se está conectando y cómo se está conectando. Entonces, no solamente es ver que tengo el firewall, que tengo configurado el X1, el X2, la WAN o otras características en este mismo, sino también inclusive ver usuarios que estén conectados en el mismo, ¿no? Entonces, lo vamos a ver a través de esta topología. Digo, ahí está cargando, lo acabo de emprender y está un poco ahí lento. Vamos a ver si ahorita nos muestra. El system. Ok, lo que estamos viendo es la gestión local. Estoy entrando directamente aquí al TZ270. Entonces, podemos ver esto. Además de esto, en el mismo Home podemos ver, por ejemplo, aquí hay un Access Point en línea y tengo aquí el Access Point y además hay un cliente conectado. En este caso, conecté mi teléfono. Entonces, puedo ver que hay un cliente conectado al radio del 1, del 5. Es un iOS. Aquí está el consumo. Aquí está también viendo ciertos elementos. Puedo ver yo en tiempo real quién está conectado y cómo está conectado. Este es un access point de SonyGold que está administrado por el firewall. Entonces, aquí mismo estoy viendo el tráfico de lo que está pasando y clientes y quiénes y cómo están conectados. Entonces, no solamente es tener esta visibilidad, sino también elementos que me permiten tener visibilidad desde la topología, pero también, por ejemplo, el access point y lo que está conectado. Entonces, ahí lo podemos ver, ¿no? Y todo en un solo botón. O sea, es este home, donde tengo el system, donde tengo el access point, donde tengo el capture ATP, donde tengo la topología y puedo tener inclusive la parte del API, ¿no? En este apartado. Esto es de lo nuevo. Lo interesante es que, por ejemplo, yo puedo partir de estar aquí conectado y decir, dame el detalle de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo puedo cambiar la vista y que me la dé gráfica y puedo ir a través de estos de aquí. Aquí le doy, por ejemplo, si yo le doy detalle, entonces me manda al monitor. Ya es parte del firewall también. Y tengo todos estos elementos. Tengo acá el tráfico. Esto es parte del flow reporting, que también aquí en el mismo firewall puedo ver, quién está usando Office 365, ¿no? Por ejemplo, lo puedo filtrar o puedo hacer un drill down, ¿no? Aquí mismo. O sea, puedo ver los usuarios y puedo ver los logs, ¿no? Todo esto en el mismo firewall. Las conexiones SD-WAN, si yo tuviera conexiones SD-WAN,
Aquí este equipo está configurado y se fijan, estoy pasando el tráfico de Teams, o sea, de todo lo que es Teams, lo estoy pasando por SD-WAN. Entonces, este equipo está configurado con SD-WAN. Entonces, tengo SD-WAN en este equipo, tengo el Access Point. Si te fijan, hay paquetes que van por el X1, el X3 y está haciendo esta validación. Y aquí mismo tengo ya el monitor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto son gráficas que me permiten ver pues, también tiempo real, pero ahora ya están con una mejor vista. Y por otro lado, mejor organizadas desde el System Monitor, Multiprotocol, en los usuarios, estas gráficas, y en el mismo firewall, el App Control, Report, el SD-WAN, los logs. Algo interesante también de lo nuevo de los logs es que ahora estamos más rápido. Por ejemplo, si yo vengo VPN, no hay tráfico de VPN, pues si yo tengo YouTube, no tengo Teams, por ejemplo. Entonces, se fijan, es mucho más rápido mi log. O sea, yo antes en una versión anterior esto tardaba, ahora es mucho más rápido, por ejemplo, de lo nuevo que tenemos, y puedo hacer el log, un filtro muy rápido, filtros tradicionales o a través de la búsqueda, también se soportan y muy rápidos. Y lo interesante es que ahora tengo mayor información a nivel de log, ¿no? También es algo interesante y de lo nuevo, ¿no? Y además estas características también de auditoría. O sea, no solamente puedo tener los logs, sino ahora también puedo tener auditoría sobre cambios en el equipo. Bueno, digo, lo acabo de colocar, no tengo ningún cambio ahí adicional, pero también puedo tener estos logs de auditoría. Entonces, algo interesante que tenemos es una mejora en los logs de auditoría en el mismo firewall, mejora en la parte de los logs y obviamente todas las herramientas de monitoreo en tiempo real para ver la salud a través de estas gráficas y poderlo ver cómo está, ¿no? Todos los dashboards, que también es algo nuevo. Y en la parte de device, toda la configuración del mismo equipo, la parte de licenciamiento, muy similar a la anterior, pero ahora mucho más rápido. Inclusive la parte de auditoría aquí mejorada, una de las características nuevas. Y algo interesante es que también ahora, pues bueno, la administración de los switches, por ejemplo, este equipo es un TZ270 que tiene conectado un switch de 8 puertos y que rápidamente lo estoy administrando aquí y que puedo ver inclusive qué VLANs tengo, si tengo VLANs o no tengo VLANs y cómo están configuradas cada uno de ellos. Pero también pudiera decir, este X7, este X6, aquí bájalo al puerto X7 y mételo a una VLAN que sea la 70. Entonces, yo puedo configurar rápidamente. Lo que estoy haciendo es, a través del firewall, a través del switch que está administrado por el firewall, estoy extendiendo las características del firewall a este concepto, bueno, a los switches que tengo. Y en este caso estoy diciendo puertos 6 y 7 del switch, los estoy haciendo port shield hacia el X4 del firewall, pero además estoy bajando la VLAN 70 a ese equipo. Y ahorita seguramente el access point va a dejar de funcionar porque estaba en el X7 directo. Pero aquí ya lo estoy haciendo esta configuración, entonces yo puedo tener estas configuraciones, ¿no? Aquí ya tengo mi trunk y por esto estoy bajando, tengo X4 y tengo ya la VLAN, aquí en este caso la 70, que va en el X7. De esta misma forma, pues bueno, lo pudiera hacer a través de cada uno de ellos, ver estadísticas de los puertos, una vista física, todas las funciones que puedo configurar en el switch, X802X1, radios para cada puerto, tener una VLAN para voz. O sea, aquí mismo puedo decir, ok, déjame configurar la VLAN 70 y le voy a dar que esa VLAN 70 va a ser para voz. Entonces le va a estar dando prioridad a esa voz. El QoS, que puedo manejar hasta 8 colas, la RP, o sea, todo lo que puedo manejar a nivel de los switches y todo administrado otra vez. Si ustedes me preguntan, el access point más el switch administrado en el firewall, más la configuración de SD-WAN, más lo que pude hacer con Capture Client y otras soluciones en el mismo firewall, me da este concepto de SD-Branch. Entonces, yo les quería mostrar aquí muy rápidamente, por ejemplo, que este equipo tiene aquí configurado el SD-WAN, tengo el X1, X2, tengo un grupo, tengo unos proof que están probando el Teams. Aquí lo que estoy haciendo es sacando estadísticas de cómo está la latencia, el jitter y la pérdida de paquetes sobre un proof determinado. Estos son niveles de servicio que tú puedes delimitar para cada uno de ellos y que aquí en el Pack Selection lo que yo estoy haciendo es el Teams, el menor jitter en este grupo. Le estoy diciendo, oye, califícame en base al menor jitter el grupo de SD-WAN. Entonces está diciendo, el mejor calificado en este momento es X1. Si lo rephrase, y así puede estar y puede cambiar, ¿no? Entonces todo el tráfico, en teoría, estaría mandándose al X1 de acuerdo a la calificación que yo le doy. En este caso, yo le estoy diciendo que todo el tráfico que se vaya por aplicación, que sea tipo Teams, se vaya por el profile Teams de SD-WAN.
Y entonces con esta regla yo ya le estoy diciendo que todo el tráfico, de acuerdo a esta selección de path en automático, el tráfico de TIN se vaya por ese grupo y ya sea que tome X1 o X2. Es por eso que a nivel del monitor, yo estoy viendo aquí que las conexiones de SD-WAN puede estar por X1 o X3, porque siempre lo está mandando con la menor latencia, que creo que fue lo que configuré. Puede ser menor latencia, puede ser menor jitter, menor pérdida de paquetes, dependiendo del tipo de aplicación. Y en un solo lugar estamos haciendo SD-WAN, estamos haciendo la administración de los switches, llevando SD-LAN, pudiendo administrar equipo por equipo o puerto por puerto. Estamos llevando la parte de los access point, y además si esto lo integramos con Capture Client para el antivirus, y decimos que no puede entrar si no tiene el antivirus y todo este rollo, pues bueno, estaríamos ampliando y mejorando el concepto de SD-Branch, ¿no? De SonyWare. De hecho, SD-Branch pues, es el concepto de integración de varias soluciones, ¿no? Se vería reflejado la conexión, la IP de dispositivos, únicamente la IP, así como igual, de las dos formas, tanto IP o MAC, se puede ver reflejada la conexión. Si hablamos, por ejemplo, en este caso de conexiones, si se dan cuenta aquí de SD-WAN, son todas estas, y aquí me da información desde la MAC, origen, la IP destino, la MAC destino, inclusive si identificamos al vendedor, el destino de la IP, el destino del puerto, bueno, el puerto destino, el UDP, el X1, el X3, de dónde a dónde va, la ruta, la política y todo esto. O sea, en la parte de SD-WAN. Y se mencionaba en la parte de reporting, pues bueno, aquí pudiéramos ver información inclusive, que si yo me voy y quiero ver devices, aquí me da la información, pero puedo ver la información aquí por MAC address también la pudiéramos ver, ¿no? Podría presentar la pantalla de amenazas y aplicar a detalle. Creo que lo interesante de una presentación así sería estar recibiendo un ataque, por ejemplo, mediante una amenaza por correo y detectarla en vivo. Por cierto, pueden almacenar los correos en alguna área de seguridad que el manager de sistemas pueda consultar en caso de amenazas recibidas o enviadas, tener un reporte de situaciones anómalas como dos usuarios requiriendo el acceso al mismo correo y al mismo tiempo o cosas similares sospechosas. Ok, lo primero sería explicar más a detalle, creo que es interesante una presentación. Ok, por ejemplo, aquí estoy viendo este dashboard de amenazas. En el dashboard de amenazas, que es un dashboard de top, tenemos intrusión, que es todo lo que se detecta vía IPS. Por ejemplo, un echo replay podría ser un IPS, o una denegación de servicio podría ser por IPS, una inyección de código SQL, que se podía detectar a través de IPS, se mostrarían aquí. Aquí me diría, tienes amenaza tipo Echo Replay, tantas, 10, 20. De tipo inyección de SQL, aquí las pudiera ver. Del lado de Top Virus, pues todo lo que yo detecto a través de la seguridad vía virus de gateway. Hay que recordar que es un gateway antivirus. ¿Esto qué quiere decir? Que es un gateway perimetral y que ahí se está inspeccionando per firmas. Aquí yo las vería y tendría este top. Spyware es otro tipo de amenaza, que más que un virus es como que esto de se cola y está escondido en tu máquina y te da cierta información y robo de información, por algunos spyware, que generalmente llega por información más de tipo comercial y a través de esa comercial intenta obtener ciertos datos de tipo comercial, ¿no? El botnet, que son estos ataques, generalmente un botnet no llega de una IP, sino llega de varias, porque es un troyano que se puso en una máquina y infectó varias máquinas y de repente todas las máquinas empiezan a atacar a un objetivo, ¿no? Entonces, estas IPs se van categorizando y se van colocando con reputación y esas vamos bloqueando. Esto sería el dashboard de amenazas, con más a detalle, ¿no? Ahora, sobre este dashboard de amenazas, pudiéramos tener mayor información a nivel de monitor, que son este tipo de información que tenemos, que en este caso sería el App Flow Report. Si te das cuenta, aquí tengo aplicaciones consumidas, el usuario, actividades web, iniciadores, responders IP, o sea, alguien inició el tráfico y alguien está respondiendo, ¿no? O sea, ¿quién está respondiendo? Si hay amenazas, en este caso no tengo, voy a IP, tráfico VoIP identificado, tráfico VPN, que pudiéramos identificarlo, por dispositivos, por contenido, por políticas, ¿no? Inclusive las podríamos identificar. Aquí hay cierto tráfico por ciertas políticas definidas por default y aquí está. Si yo quisiera, por ejemplo, ver amenazas, bueno, aquí las vería y yo pudiera hacer algo similar. Ahorita no tengo en este, ¿no? No es una demo como para ver ataques y cuestiones de ese tipo, pero digamos que, por ejemplo, quiero ver, en este caso, aplicaciones. Sobre aplicaciones, digo, ¿quién está consumiendo Skype? Entonces yo pudiera dar un clic a este zoom, hacer un drill down y decirle a dame iniciadores. Entonces lo que hago es crear un filtro, se cambia iniciadores y aquí estoy viendo quién inició
tráfico, digamos, de Skype y pudiera ver inclusive detalle del log de dónde a dónde va. O sea, aquí son todas las sesiones que se tuvieron y yo pudiera aquí filtrar y ver todo el detalle, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en el firewall. Hay otros reportes, como es el CTO y otras características interesantes, que te dan más información y más al detalle, ¿no? Ahora, pueden almacenar correos. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que maneja Next Generation Firewall en el caso de Sony? En SonyWall, en la parte de seguridad, tenemos varios elementos. Obviamente, todo lo que es UTM, que es todo lo basado en puertos, ¿no? L4, que si bloqueamos el puerto 80, el 25, y todas estas funciones que ya conocemos. ¿Qué le da valor ya a lo nuevo? Pues tiene que ver todas las funciones de Next Generation Firewall. Por ejemplo, Gateway Antivirus, aquí es importante mencionarlo, tenemos un Gateway Antivirus basado en firmas. ¿Y qué protocolos son los que inspecciona? HTTP, FTP, IMAP, SMTP, POP, el NetBIOS, o es el poder compartir, o cuando compartes archivos vía carpeta, TCP Stream. Entonces, lo interesante es que nosotros tenemos dos adicionales, el CGX7, otros fabricantes no. Entonces, inspeccionamos tanto tráfico de entrada como de salida. Entonces, todo lo que inspeccionamos lo hacemos basado en esos protocolos. Tenemos anti-spyware, que también está basado en firmas y que todo este spyware igual lo basamos tanto de entrada como de salida, HTTP, FTP, IMAP, SMTP y POP. Luego tenemos el IPS y el IPS igual, tanto de entrada como de salida y con firmas que pueden ir de bajo, mediano, ¿no? O alta, ¿no? El IPS. Si yo habilitara aquí el IPS de lo menor, pues me detectaría algunas cuestiones como PIN, cuestiones de ese tipo. No lo tengo así, pero aquí lo tenemos. Tenemos GeoIP Filter para locaciones, Botnet, App Control de manera granular y Counterfeit. Son los elementos de seguridad. Obviamente en el IPS, de toda la parte que tiene que ver con DDoS, ataques de denegación, distribuidos, todas esas características. Ahora bien, en el IPS manejamos algunas firmas que van sobre correo y al mismo tiempo podemos manejar app rules y en estas app rules pudiéramos tener reglas que van sobre SMTP y que van reglas sobre HTTP, FTP, POP también. Entonces, si tú manejas tu correo de manera interna y tú tienes un servicio de SMTP en tu red y manejas SMTP y POP, pudiéramos crear reglas para bloquear tipos de correo, attachment, es algún tipo de correo como tal. Además, en el Gateway Antivirus hacemos la inspección a nivel de IMAP, SMT y POP, todo el tráfico que corre. Entonces, pudieras crear reglas granulares para protección, denegar o no, y también pudieras ya estar protegido por la parte de Gateway Antivirus, IPS y todo lo demás. Pero nosotros simplemente bloqueamos o desviamos o hacemos una acción o ponemos un tag o hacemos algo. Pero a través del anti-spam, que ya viene licenciado, si nosotros habilitamos la parte de anti-spam, me va a permitir hacer esta inspección del SMTP y el POP que yo tengo de manera interna. O sea, esto funciona si tú tienes tu correo de manera interna. Entonces, todo esto tráfico lo va a inspeccionar el anti-spam por estos protocolos y pudiéramos tener un jumpbox y podríamos desviar correo inclusive hacia otro destinatario. El jumpbox tendrías que instalar un equipo aparte, es decir, tú habilitas el anti-spam, tenemos todas las características de anti-spam que ya viene licenciado en generación 7 y que una vez que tú lo implementas, tienes que instalar una máquina aparte, que es un Windows, que se baja el software, y ahí pones el jumpbox. Y ahí ya podríamos tener este desvío que hiciste, si lo podemos mandar a otro lugar y cuestiones de este tipo. Es lo que manejamos de anti-spam, o sea, podemos detectar por una regla y generar una acción, o el anti-spam y mandarlo a jumpbox. Si quieres algo más elaborado, porque mencionas ahí características, por ejemplo, de si puedes almacenar, desviar, detectar, eso lo haríamos a través de Email Security, que es una solución específica. O sea, de todas las soluciones que manejamos, esto es Firewall y hay una solución de Email Security, tanto vía APIs, que es por CAS, o vía Gateway, que es por Email Security, donde podemos tener acciones más evolucionadas o más avanzadas como tal. Aquí en el Firewall manejamos anti-spam. Se tiene Firewall en capa 7 y se puede hacer ruteo por capa 7. Sí, de hecho, este ruteo que les estoy enseñando, que es de SD-WAN, es de nivel de capa 7. Es por aplicación a través de Teams. Si yo me voy aquí, y que es parte de SD-WAN, además, ¿no? Que es más inteligente, pero si yo me voy aquí a Network y me voy aquí a Routing, tengo este ruteo, o sea, yo podría seleccionar que es a través de SD-WAN, a través de una aplicación o a través de un puerto también, ¿no? Mis Routing Rules, aquí las tengo. Y si te das cuenta, en el ruteo, aquí está el ruteo que tiene que ver con SD-WAN, por ejemplo, que es de Teams, ¿no? Y que es creado en automático. Yo pudiera crear un ruteo, y te fijas, destino, inicio, destino, a dónde vas, por servicio, por aplicación.
¿no? Teams, puedo ahí hacer varios y puedo aquí hacer esta parte. Entonces lo puedo hacer también por aplicación en capacidad, ¿no? Entonces sí, también lo podemos hacer, ¿no? Todas esas características. Entonces mostré algo así como rápido de las mejoras, lo que vemos. Y también algo interesante que esto ayuda mucho, sobre todo cuando estamos implementando algo nuevo, es este botón que tenemos aquí, que es el botón de búsqueda global. Yo puedo buscar, por ejemplo, SD-WAN, y se dan cuenta, en el firewall me busca todo lo relacionado en SD-WAN. Por ejemplo, aquí tengo el monitor, tengo grupos, reglas, y por ejemplo, pack selection. Y me va directamente a este apartado. Si yo quiero hacer un nateo, NAT, dame NAT, oye, aquí está NAT de reglas de nateo. Aquí me lleva, ¿no? Que fue el que debí de usar hace rato. Nateo, quiero usar algo de DPI, SSL. Ahí está, cliente, server, SSL, ¿no? O quiero ver app control. Entonces, rápidamente yo puedo buscar y me voy a la app control, ¿no? Aquí estoy en la app control. Aquí están las firmas. Todas las firmas que manejamos de app control. Entonces, también esto es interesante y que puede ayudar ahí a una implementación, ¿no? Alta disponibilidad, activo-pasivo, a partir del TZ en adelante. Todos soportan alta disponibilidad en activo-pasivo. O sea, tienes un equipo como tal. Y también lo interesante es que con la licencia solamente compras la licencia en la caja activa. Cuando falla y se switcha al otro equipo, en la licencia en automático se pasa al otro equipo. Por lo tanto, solamente compras una licencia para un equipo y aparte, en algunos modelos, la segunda caja es mucho más barata, trae un descuento ahí especial, ¿no? Entonces, aquí están todas las firmas. Y también la búsqueda, ahora también, por ejemplo, firmas, mucho más rápida, ¿no? Aquí lo estoy viendo por firma y lo voy a ver por aplicación. Se puede ver el apartado de topología y aquí está el de topología. En el apartado de topología, si se dan cuenta, tengo el firewall, tengo X1, X2 aquí conectados, me dice cuál es el primario, que es el verde, el secundario está como el X2, lo tengo en round robin, aquí está el switch, aquí está el access point que hace rato pues, desconfiguré porque cambié la VLAN, pero está el switch, tengo el access point conectado, tengo un usuario conectado ahí, tengo otro usuario conectado al X0 y tengo aquí la VLAN en la X4, que es una WLAN. Entonces, yo pudiera ver todo lo que está conectado vía esta topología. Inclusive, a partir de aquí, yo le puedo dar configurar, regreso al apartado de configuración. Entonces, tengo esta búsqueda, tengo este topology view, e inclusive aquí pudiera ver, oye, si quiero ver qué pasó, aquí son configuraciones del mismo access point de Swanee. Entonces, puedo ver esta topología como tal, ¿no? Listo, ahí está lo de la topología. Y ahora lo que voy a hacer es entrar a la plataforma en la nube, así muy rápido, solamente para que vean que es muy similar. Y aquí lo que voy a hacer es loguearme a SonyWall. Es la plataforma en la nube de SonyWall, que es el Capture Security Center. Estoy entrando, me pide este código de doble factor de autenticación para verificarlo y lo estoy tomando en mi teléfono. Ya estoy entrando. Esto es Capture Security Center. Es normal que la interfaz sea más lenta que la anterior. Ha habido varios casos que nos han reportado donde la interfaz la sienten un poco lenta. De hecho, tengo un 270 que estoy probando por alguien que me reportó que tenía problemas de lentitud en 2Z. Entonces, en este 270 lo he estado probando y se fijan, por ejemplo, ahorita en el topología, como que noté un poquito ahí que tardó un poco, pero finalmente ya lo desplegó, fue más rápido. Si se fijan, todo lo que es el log, lo vio muy rápido. Todas las búsquedas que hice, inclusive sobre la lupita esta de búsqueda, fue mucho más rápido. En teoría no debería de ser. Hemos ido mejorando el firmware, eso es una realidad. De hecho, salieron con la versión 7.0.0, hoy ya vamos en la 7.0.1 y vamos a directar 7.0.2. Entonces, ha habido muchas mejoras en cuanto a este apartado. Y digamos que no sería normal que fuera lento. Tengo algunos reportes por ahí de algunos equipos ya en producción de 270, que está un poco lento, inclusive en 470, pero es algo que se está trabajando y que en este firmware seguramente, y no es en todos. O sea, ahí estamos tratando de identificar qué es lo que está haciendo que pudiera ser un poco lento, ¿no? Pero realmente es poco los casos que tenemos, pero bueno, le estamos dando ahí seguimiento. Yo te diría, no es normal, y si tú percibes que es 3-4 veces mucho más lento que el otro, por favor, notifícalos y ayúdanos a levantar un caso y con mucho gusto le vamos dando seguimiento, ¿no? Ahora bien, lo que voy a entrar es aquí a Capture Security Center, es en la nube, y aquí lo que les voy a mostrar muy rápido, este equipo no lo tengo provisionado en Network Security Manager, pero tengo otros equipos. Este es el Network Security Manager y muy rápido se dan cuenta, pues estoy viendo que hay un equipo en generación 6, uno que está encendido y uno apagado.
Y además puedo ver el inventario. Tengo un 250 y un 670. Aquí mismo yo pudiera ver todos mis tenants y ver todos los equipos que yo tengo, que están administrados en los diferentes tenants, y pudiera ver, por ejemplo, generación 6. Aquí lo que a mí me gustaría mostrarles es que el look and feel es muy similar a lo que tenemos en la consola. En este caso es un generación 6, pero si se dan cuenta, el dashboard, el summary, es muy similar a lo que vemos ya en la generación 7 como tal. Puedo administrar a través de Network Security Manager, que es la consola central, firewalls de generación 6, 6.5 y 7 con la misma interfaz, ¿no? Algo muy similar. Por ejemplo, si yo entro ya aquí al 650, pues voy a tener esta interfaz. Lo único que no tengo es el Topology View y lo que se refiere al equipo como tal, pero todo lo demás lo tengo en generación 6. Tengo el summary, aquí tengo esta distribución, pero de un Soho 250, y aquí yo puedo tener información hasta de un año, 12 días, 12 horas. Pero lo interesante de aquí, a diferencia del firewall, es que yo pudiera irme más a detalle, inclusive irme a un detalle ya al reporting, que es este apartado. Voy a regresar y voy al 250, y esto es Network Security Manager, toda la administración, más la parte de reporting. Me voy a este summary y aquí me voy por aplicaciones. Hace rato me decían, oye, puedo ver, por ejemplo, amenazas, ¿no? Si yo vuelvo aquí a amenazas, no tengo en 7, vamos a ver si en estos días tengo. Vamos a ver, por ejemplo, aplicaciones. En aplicaciones en los últimos 7 días, tengo esto, aquí puedo tener hasta un año, y puedo decir, mira, a ver, dame YouTube o dame el detalle. Entonces, me voy a este apartado de monitor ya con más detalle, que es adicional a lo del firewall. Esto está en la nube. Y yo puedo ver, ok, de aquí quiero ver quién vio Netflix, le doy un clic. Entonces, entro yo ya a lo que es el analítico, y en el analítico veo que Netflix aquí está consumido y me puede dar inclusive información de las IPs que pudieran tener, ¿no? Entonces, yo puedo tener mayor información sobre cada uno de ellos. Vamos a suponer, bueno, aquí ya le di clic, ver Xbox, vamos a ver Xbox como tal. Lo voy a poner a 6 horas, y WhatsApp, por ejemplo. Y aquí me va a decir qué IP son las que consumieron WhatsApp. Aquí tengo información, por ejemplo, de quién consumió en este periodo, si tuviera por usuario, amenazas, cada uno de ellos. Y yo inclusive pudiera aquí, dame de los últimos 15 minutos. ¿Sabes qué? Voy a quitar esto y dame toda la información. Vamos a ver qué me da, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo a calcular. Aquí tengo todas, cada una de ellas de consumo, ¿no? Y digo, dame Office 365 y pongo el filtro. Y dame también puedo ir poniendo filtro, y dame las IPs que consumieron, hacia dónde, qué ancho de banda, cuántas conexiones, tipo de amenazas. O sea, en cada una de ellas las pudiera ver. Esta IP consumió estos dos, y así hacia qué IPs fueron, hacia estas IPs. No tengo usuarios definidos, por lo tanto no me marca, no tengo amenazas, y aquí me va a dar ancho de banda. Entonces, esto lo puedo ver de manera gráfica, así como listado y en filtro. Hace rato me decían, oye, ¿puedo ver por MAC address? Sí, por ejemplo, aquí lo estoy viendo por esta IP, pero digo, dame el dispositivo, ¿no? Pues me va a dar los dispositivos que consumieron, Office 365 y YouTube, y aquí está la MAC address, ¿no? Esto mismo lo puedo ver por log, y puedo tener información más granular, completa del log, de lo que fueron esas sesiones, cuándo iniciaron, cuándo terminaron, de qué IP, a dónde IP, qué MAC address, si fue por VPN, y cuánto consumo de ancho de banda, de bajada de arriba, o sea, toda esta información y qué tipo de aplicación. Todo esto es el reporting. Puedo tener esto mismo, por ejemplo, source, tráfico de VPNs, amenazas bloqueadas, y ya sobre políticas. O sea, puedo tener todo este reporting a través de esta herramienta. Esto es Network Security Manager, que además me permite monitorear en tiempo real, la parte de los reporting, o sea, todo lo que hemos estado viendo, pero aquí ya me permite almacenar hasta un año y es persistente la información, ¿no? Y puedo hacerlo centralizado de uno o varios firewalls como tal. Toda la generación 6, 6.5, o sea, generación 5, generación 6, 6.5, o sea, es decir, ningún equipo que no tenga la 7, por decir algo, o sea, todos los equipos anteriores no pueden hacer, digamos, pueden hacer un upgrade de actualización de hardware y software hacia arriba. O sea, hay ese CAUS de Upgrade Plus que manejamos, y que es la actualización de hardware y software. Y eso lo hacemos a través del programa de actualización. Entonces, una generación 6.5 tiene que ser actualizada a generación 7, tanto en hardware como software. Y para eso tenemos un programa para poderlo actualizar. El hardware de generación 7 no soporta el firmware 7.
llega hasta el 6.5 y hasta ahí va a estar. Hay otra pregunta que dicen, ¿tienen DLP? No tenemos un DLP o programa como tal, pero tenemos elementos que coadyuvan con una política de DLP. Generalmente el DLP pues, es un proyecto integral de varios, ¿no? Entonces, a nivel de firewall DLP, pues tenemos estas reglas de inyección de código, identificar algunos correos, identificar ciertos elementos por FTP, SMTP y algunas políticas que podemos generar a través de esto. Es lo que coadyugamos a la parte de DLP. En el caso de correo electrónico, pues tenemos el email security, que puedes crear reglas de DLP, que puedes crear reglas de filtrado, reglas de aprobación, inclusive de poner en cuarentena ciertos correos, o inclusive políticas basadas en PCI, SOX, IPA, ¿no? Entonces, en el correo electrónico como tal, a través de email security. Y a través de CAS también manejamos DLP basado en estas plantillas, pero vía APIs para soluciones OneDrive, para soluciones SharePoint, para soluciones Gmail o el mail de Office 365, Suite, Office 365 Box, todas estas tipos A, manejamos algunas cuestiones de DLP, además de la protección de anti-malware y algunos filtros por ahí, ¿no? Entonces, es lo que algunas soluciones van coadyuvando con estas. En el caso de Capture Client, manejamos bloqueo vía puertos USB o Bluetooth para coadyuvar con estas reglas. Las reglas basadas en PCI son las aplicables, por ejemplo, a Visa, es correcto, las PCI son aplicadas a Visa y todo lo que tiene que ver con tarjetas de Mastercard, Visa, o sea, el estándar de las más conocidas, ¿no? En este sentido, ¿no? Es correcto. Cuando manejamos PCI y podemos manejar algunos diccionarios y algunas cuestiones por ahí, ¿no? Ok, en el firewall tenemos algo nuevo que es todo lo que tiene que ver con topología a un orquestador de VPNs, orquestadores de SD-WAN, reportes de productividad, que estos están muy interesantes. Puedes categorizar las páginas web, o más bien las categorías que manejamos para el filtro de contenido, ya categorizadas en estos de email, education, pornografía, juegos, adultos. Se pueden meter en categorías o en grupos personalizados, y estos grupos tú puedes sacar reportes que te permiten ver cómo está la productividad de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí al equipo y veo hay un reporte de productividad, digo, este reporte de productividad lo quiero sobre categorías aceptables o productivas. Entonces me va a decir, estas visitas y browsing time y datos transferidos y conexiones se tuvieron sobre estas categorías que tienen que ver con páginas web o categorías web que tienen que ver con productivos, o sea, las que yo categoricé. Puedo ver el browsing time, las conexiones o el tiempo de browsing, el tiempo de conexiones como tal y los datos transferidos. Entonces aquí tengo todos estos fueron visitados de páginas que están como productivas por usuario, por categorías, y pudiera tener también páginas no productivas aceptables, o sea, yo las puedo categorizar y me da los mismos datos. Pero no solamente eso, yo puedo decir, dame de esta, dame más información y puedo ver el log y puedo ver todo el detalle que vimos en la analítica. Esto es por usuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si me voy por sitios o si me voy por usuarios, este usuario de no productivas, 39%, productivas, 32%, aceptable, 27%. Si me voy por páginas web o por categorías, ok, de Business and Economy, el mayor es el 32%, con 800 conexiones, de sitios no categorizados, no productivos, 32, información y tecnología. O sea, puedo tener esta información a nivel, pero también lo puedo tener a detalle. Y puedo tener este analítico para ver la conexión, cuándo fue, a qué hora fue, de dónde vino, y qué usuario inclusive, y dónde estoy visitando. Entonces, estos reportes de productividad también tienen menos de un mes, ¿no? Pues bueno, es parte de lo que les quería mostrar, de estas opciones. Y pues bueno, hasta aquí estaríamos terminando esta sesión. Entonces, muchas gracias por el tiempo. No, a ti, Andrés, muchas gracias. Quiero reforzar por ahí un tema, si los puedo apoyar con renovaciones, con mucho gusto. También lo podemos apoyar nosotros con todo gusto, ¿no? Dimensionamiento, alguna demo, también podemos hacer alguna prueba de concepto. Tenemos pues, las herramientas y los recursos para poder hacerlo. Yo les puedo ayudar con todo gusto. Luis, si quieres decir algunas palabras y despedir. Alma. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber participado y hacerse un espacio en esta mañana y en estos 3 días. De verdad, les agradecemos nuevamente su tiempo. Gracias a todos los colaboradores, gracias a MAPS, gracias a Andrés, gracias por ahí José Atencio, gracias Horacio, gracias Luis, y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias por el tiempo, espero que haya sido provechoso y Gracias a todos. Hasta luego. no, gracias.